siquiera el esfuerzo por dialogar con los manifestantes, con los paristas. Aquí con nosotros se encuentran, y les agradezco mucho, la magistrada Julia María del Carmen García. Magistrada, gracias. Muchas gracias. Gracias, bienvenida, buenos días. La secretaria de Tribunal, Diana Berenice López, Sí, es correcto, gracias. y el magistrado Juan Pablo Gómez Fierro. Magistrado, gracias. Gracias, Susana. Gracias a los tres. Pues, ¿qué decir respecto a lo que pasó ayer? Yo les comentaba que esta manifestación del Poder Judicial puede ser la manifestación más importante de todo el sexenio, más genuina, con más ruido, que le ha causado más dolor de cabeza al presidente, magistrada. Así es. Tenemos la convicción de que precisamente ahora lo que estamos haciendo es incomodar a un poder público que al menos pensaba en un inicio que esto iba a ser tan fácil como cualquier otra reforma. Debo decir, y creo que es un sentir compartido, que ha sido una experiencia gratificante el ver cómo la gente se ha sumado a este reclamo, porque no es un reclamo propio de como se ha venido insistiendo y como se ha tratado de hacer ver, no es un reclamo propio por privilegios, no es un reclamo propio donde estemos defendiendo ciertas canonjías. En realidad acá el punto es, sabemos de la trascendencia del trabajo que hacemos, sabemos de cómo tiene repercusiones en la vida de las personas, y es precisamente en ese sentido que estamos dando esta lucha. Pero son dos, o sea, no se Así desestima una ni la otra. División de poderes, pero por supuesto independencia del Poder Judicial, pero también respeto a la base trabajadora, Claro. a la trayectoria, al esfuerzo, al estudio, magistrado. Sí, se habla mucho de que no se afectan los derechos de la base trabajadora porque hay un artículo transitorio donde dice que se respetarán sus derechos en su totalidad. Yo te puedo decir, sin lugar a dudas, que yo me identifico mucho más con la base trabajadora porque de los 22 años que he formado parte del Poder Judicial, más de la mitad de ese tiempo he ocupado cargos operativos y de mando medio. Solamente la última década he sido titular de un órgano jurisdiccional. Y el principal derecho que se ve afectado con esta reforma no se dice ahí, pero es un derecho que está reconocido desde una reforma de 2021 por el propio titular del Ejecutivo y que se desarrolló en la Ley de Carrera Judicial, que es el derecho a participar en condiciones de igualdad en todos los cargos y categorías que conforman la carrera judicial. Entonces todo el mundo tiene la expectativa de que cumplidos ciertos requisitos, pues va a llegar a ser juez, Sí, va a llegar a ser claro, magistrado. te esfuerzas, escalas. Efectivamente, yo así estuve 10 años, 12 años esperando tener la oportunidad de ser juez, y para eso pues estudié una maestría, me preparé, tuve la necesidad de ir presentando exámenes para la Suprema Corte, para ser secretario, y justamente ir cumpliendo las etapas necesarias para llegar a ser juzgador. ¿Qué le vamos a decir a toda esta gente que tiene décadas, años en el Poder Judicial y que ahora se cambia un sistema de mérito y capacidad por otro de suerte y popularidad? Así es, de tómbola, porque es así, secretaria de Tribunal Diana Berenice López, es así como finalmente se van a elegir a jueces, ministros y magistrados, como, a ver, como un poco pasa en Bolivia, que no es, ya lo hemos platicado mucho aquí con expertos, que no es un ejemplo exitoso. Es decir, no hay un ejemplo exitoso en el mundo que aplique este modelo. Sí, así es, y este es uno de los peligros de la reforma como tal, quitar la profesionalización de todos los que trabajamos en el Poder Judicial Federal para cambiarlo a un sistema que no atiende ni la antigüedad, ni la experiencia, ni la capacidad, sobre todo que es un trabajo muy técnico lo que realizamos dentro del Poder Judicial Federal. Y sabemos perfectamente que esta lucha no solo es por nuestros derechos, sino que ese trabajo técnico y la capacitación en este trabajo técnico es lo que le permite al pueblo de México tener juzgadores de categoría, profesionalizados, sensibilizados, que incluso saben tratar al personal, porque como dice el magistrado, ya fueron parte de nosotros, ¿no? Yo formo parte de la base trabajadora, y básicamente también es uno de esos las cuestiones en las que no estamos de acuerdo. Ahora, no hay ninguna institución exenta de corrupción. No existe, pareciera que es un mal que no se puede erradicar en este país. Si hablamos del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, del Poder Legislativo, en todas partes hay corrupción. Se aceptan con todos los magistrados, con los jueces, con quienes se ha hablado, aceptan que sí, que habría que hacer una revisión
al Poder Judicial, pero no una decapitación, ¿no, magistrada? Claro, aquí el O sea, punto no solo es decapitarlo, sino pues Así es. desaparecerlo Exacto. prácticamente. Ujú. Es minar por completo las bases mismas del sistema de justicia de este país. Aquí lo importante es advertir que nunca hemos tenido esa cerrazón de decir el sistema de administración de justicia en este país es perfecto. Por el contrario, estamos conscientes de las múltiples deficiencias y de los múltiples fallos que pudiera tener. Pero lo que sí tenemos claro es que la solución que se está proponiendo no atiende en lo absoluto a la razón que subyace en el problema. Es decir, si lo que queremos es una administración de justicia más pronta, más efectiva, más expedita, más empática, más cercana, es elegir a las personas juzgadoras, desde luego no va a ser la solución. ¿Por qué? Porque hay que explicarle a la gente que esto implica o involucra a muchos otros agentes del Estado. Hay que pasar necesariamente por fiscalías, hay que pasar por defensorías públicas, hay que pasar por órganos que atienden a víctimas, hay que pasar por la colegiación de las personas abogadas para que litiguen con cierta ética, etcétera. Y una vez que tengamos un diagnóstico que incorpore a todos estos entes o a todos estos actores de la justicia, los poderes judiciales locales, Claro. porque Empezar por lo local, porque de ahí viene la percepción tan lastimada, sí, que tenemos los ciudadanos de la impartición de justicia en este país. Y es la primera, digamos, la primera autoridad, el primer contacto que hay con el espacio jurisdiccional para las personas. De modo que una justicia que verdaderamente sirva a la gente, una justicia que esté pensada en función de los derechos humanos, no puede ignorar todos estos espacios del propio poder público que ni siquiera corresponden al Poder Judicial Federal. Fíjese, y luego de lo que se critica, se adolece. No Claro. los escucharon a ustedes, Claro. no están abiertos al diálogo, tienen abandonadas a buscadoras y a buscadores en el Zócalo de la Ciudad de México durante 9 días sin que les escuchen a 15 pasos, les cuesta 15 pasos acercarse a ellas, darles 10 minutos y regresar, que se sientan atendidas. De lo que se critica, se adolece. ¿Por qué? ¿Por qué Juan Gómez Fierro? Además, bueno, pues la historia suya ha sido particularmente dura, ¿no? Con el tema de este gobierno, pero ¿por qué esta intención del presidente López Obrador que parece irreversible? Bueno, me parece que esta falta de diálogo es la que puede en sí misma generar un error histórico, lo he llamado yo así, porque pues va a cambiar las bases del sistema de justicia, pero no para mejorarlo. Va a ser justamente para deteriorarlo, para hacerlo más lento, menos eficiente, y además en esta decisión pues prácticamente nos jugamos el futuro de la República, y lo digo de verdad convencido porque no hay manera que una reforma como esta que se pretende vaya a mejorar la calidad en el sistema de justicia. Uh-huh. Y justamente pues la falta de diálogo es la que ha motivado esto. Yo tengo todavía la esperanza de que es una legislatura que va saliendo, la que analizó el dictamen, la que estableció los diálogos y la que en realidad no escuchó las voces de los expertos, sino nada más hablo de jueces, hablo de académicos y universidades. Uh-huh. Pero tengo la firme convicción de que una nueva legislatura en un proceso de cambio, como es una nueva presidenta, una nueva legislatura, de verdad se sienten a escuchar para reflexionar con verdadera seriedad y profundidad qué cambio es el que verdaderamente necesita la justicia en México, porque de lo que se decida ahorita dependerá el futuro, ya ni siquiera de nosotros, es de las próximas generaciones. Y no lo digo con afán de preocupar, lo digo de verdad convencido de que en esta decisión nos jugamos el futuro de la República. Pues está bien tener esperanza, pero Ricardo Monreal dice que rapidito, y si es posible el 1 de septiembre, esto se aprueba y avanza para dárselo al presidente como un regalo, dice Mario Delgado, antes de que termine su sexenio. Vamos a ver si la esperanza está sustentada, no lo sé. Déjenme regresar después del corte para hablar sobre lo que puede suceder tras la reforma judicial. Aprovecha este martes de frescura a precios bajos en Walmart y Walmart Express.